Hola, amados y amadas en el Señor. Hoy estaremos hablando acerca de nuestra identidad en Cristo y el tema principal es descubriendo nuestra identidad en Él. Para esto es importante, primero, tener claro cuál es nuestro fundamento en lo que respecta a nuestra identidad en Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5 dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. O sea, esto nos está hablando de tener una relación continua, permanente, fluida con Dios. Y esto es a través de leer la Escritura, a través de la oración, a través de la meditación, a través de el proceso que el Espíritu Santo comienza a hacer en cada uno de nosotros, ese proceso de santificación, que nos evidencia y nos confirma que somos hijos de Dios, amados y redimidos por Jesucristo. Por lo tanto, aquí podemos ver en esta serie de imágenes una mujer orando, hombres o gente que está orando y leyendo la Escritura, pero también vemos aquí que no solamente es leer la historia de las Escrituras, sino sumergirnos en su palabra. ¿Y cómo nos sumergimos? Dice de que solamente a través del Espíritu Santo podemos tener esa revelación de las Escrituras. Pero también mencionaba el versículo 1 de Efesios, versículos 4 y 5, del capítulo 1 de Efesios, que Dios nos escogió, ¿cierto? Y nos ha amado. Por lo tanto, ¿qué nos respalda de alguna forma todo esto que hemos hablado de nuestra identidad? Es Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que Pablo evidencia de su testimonio y transformación. Pero también en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que no solamente fuimos hechos nomás, dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, debemos vivir en novedad de vida. A través de esas buenas obras, caminar. Y esto no fue una casualidad. En 2 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ya no vivamos pensando en las cosas que vivimos antes de conocer a Dios. Si nos equivocamos, si vivimos en pecado, si estuvimos lejos de Dios, eso fue pasado. Que eso ya no repercuta y nos atormente. ¿Por qué? Porque dice aquí que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Siéntase una nueva criatura. Deje las cosas viejas que ya han pasado. Y aquí dice que ha hecho todo nuevo. Pero también hay un texto que está en Romanos capítulo 8, versículo 37. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque Él venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nos ha hecho más que vencedores. En Juan capítulo 1, versículo 12, confirma quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la potestad del Padre de ser hechos hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, somos parte de esa bendición espiritual que Dios nos ha dado. Por lo tanto, debemos mirar hacia arriba. Dice la Escritura en Colosenses 3, del 1 al 3, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Entonces podemos hacer un pequeño resumen de este primer paso de fundamentarnos en nuestra identidad, porque estos versículos nos muestran que el sacrificio de Jesús en la cruz fue profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo. ¿Qué nos revelan? Nos revelan el amor de Dios por la humanidad y el precio que Jesús pagó para redimirnos del pecado y ofrecernos la salvación y vida eterna, que es el paso que sería el número 2, el sacrificio de Cristo en la cruz. Juan 3:16 nos recuerda que porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el sacrificio de Cristo en la cruz es el fundamento de nuestra redención y nuestra reconciliación con Dios. Y también nos recuerda que Él murió por nuestros pecados para que pudiésemos tener la vida eterna. Y la vida eterna es que le conozcamos a Él, el único y verdadero Dios. Aquí vemos unas imágenes donde vemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿Para qué? Para poder reconciliarnos con Dios y a través de esa reconciliación poder vivir en libertad. El Antiguo Testamento, en Isaías 53:5 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. O sea, hemos sido sanados, curados por medio de Él. Salmo 22, 16, 18 nos dice en el Antiguo Testamento, estos dos textos, que ese sacrificio en la cruz del Calvario tuvo un resultado, y ese resultado fue de redención y reconciliación para ti, para mí y para todos los que crean en Él. Y Salmos 22, 16 al 18 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miraban y me observaban. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso eran los soldados cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario agonizando. Y vuelvo a recalcar a través de este texto del Nuevo Testamento: porque de tal manera amó Dios al mundo. Primero ama al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que, en segundo lugar, todo aquel que crea en Él, o sea, ahí ya es una instancia personal, no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted y yo hemos tenido vida eterna porque hemos creído en Él. Y si usted aún no ha creído en Él, no ha entregado su vida a Él, es el tiempo que pueda reflexionar y meditar y poder hacer esta solicitud de poder conocer a Dios, decirle: Dios, necesito tener un encuentro contigo. Juan, capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista reconoce quién es la persona que se le está acercando. Y en Hebreos, capítulo 9, versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, todos aquellos que puedan estar vivos hasta ese momento cuando Jesús venga y no le conozcan. Y también Él vendrá a buscar a su iglesia en ese momento. Y dice que aquellos que estén muertos, sepultados, se levantarán para ir con Cristo. Eso es lo que dice en Tesalonicense. En Primera de Pedro, capítulo 2, 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Hablando de quién? De Jesús. Para que nosotros, usted y yo y todo el mundo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
como les decía anteriormente, hablando de Jesús, el sacrificio en la cruz. Estos versículos nos muestran, como decía anteriormente, cómo Jesús ahí en la cruz es profetizado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y revelan el amor de Dios por la humanidad. En un punto importante que sería el tercero, nos habla acerca de que debemos, si aún practicamos el pecado, debemos abandonarlo. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 es enfático y claro en decir que nos enseña acerca de la paga del pecado. Dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida. ¿Y qué regalo se está refiriendo? Al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, donde murió por nosotros, murió por nuestros pecados y nos limpia de toda esa basura que traíamos antes de conocerle. Por eso dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el pecado nos separa de Dios y distorsiona nuestra identidad en Cristo. Pero también a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo podemos ser perdonados y podemos ser restaurados a una relación correcta con Dios. Y acá hay algunos versículos que nos pueden ayudar para evidenciar lo que hablábamos anteriormente. En Salmo 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En Proverbio también nos hace alguna referencia al respecto. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se muestra insolente y confiado. O sea, estamos viendo de que el que es sabio eh, se aparta del mal, pero el que no, dice la Escritura, que se siente insolente o se muestra insolente y confiado. Hay mucha gente que es insolente y cree que se la sabe toda en este tiempo también. Y también vemos gente que mira desde el hombro hacia abajo a las personas porque creen saberse todo, pero al final vemos que sus vidas están podridas, que son, como decía Jesús, sepulcros blanqueados. Por lo tanto, debemos tener cuidado y ser temerosos, sabios y temerosos a Dios. En Primera de Pedro también encontramos ahí en el capítulo 2, versículo 11, algo importante. Dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, también nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En Romanos también nos dice lo siguiente, Romanos 6, versículos 12 y 13, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y en Primera de Corintios 6, versículo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí vemos que hay textos que nos están evidenciando la problemática de estar sumidos en el pecado. Y Proverbios capítulo 4, 14 y 15 no está ausente de esto. Dice, no entres por la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Pasa, sigue, no mires, no te detengas. Eso es lo que está queriendo decirnos. Y en cuarto punto podemos ver que hay consecuencias y estas consecuencias son el resumen de
lo que los versículos nos están mostrando. ¿Qué nos muestran estos versículos? Enfatizan la importancia de apartarse del pecado y seguir los caminos de rectitud y obediencia a Dios. O sea, instan a que vivamos vidas sanas, apartadas del mal, que recordemos que somos llamados a la santidad y a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Por lo tanto, debemos dejar el pecado. En cuarto punto vienen las consecuencias que el pecado, genera en nosotros. Y algunos ejemplos bíblicos que hay en la Biblia acerca de este tema. Hombres y mujeres en la Biblia como Adán y Eva, quienes desobedecieron a Dios, experimentaron las consecuencias del pecado. Pero también, por otro lado, los personajes como Abraham, Moisés y David, quienes tuvieron una identidad firme en Dios, fueron bendecidos y usados poderosamente por Él. Pero hay algunos versículos que nos hablan también de las consecuencias del pecado cuando se practica. Y en Gálatas 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Si sembramos pecado, en nuestra vida vamos a segar pecado. Si sembramos malas intenciones, en nuestra vida vamos a segar malas intenciones. Y así sucesivamente. Por otro lado, también en Santiago, capítulo 1, versículo 15 dice, entonces cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte está hablando de la muerte espiritual, o sea, nos aleja de Dios. Y dice que cuando uno peca, no es en el momento, dice que ya uno había empezado a maquinar, a pensar en hacer lo que no es grato a los ojos de Dios, como por ejemplo, el que yo quiera hacer algo que sé que es malo, como por ejemplo fornicar, adulterar, robar, mentir. Yo ya estoy pensando en querer hacer una de esas cosas y ya lo estoy anidando en mi mente. Por lo tanto, viene el momento de el desarrollo de cómo lo voy a hacer, en qué lugar y de qué forma, y después lo llevo a ejecución, consumo tal hecho. Por eso dice de que cuando la concupiscencia ha concebido, cuando ya se ha gestado, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, o sea, ya hecho, da a luz la muerte. Y esa muerte es la separación, porque ya no quiero saber más de Dios, no quiero que me hable, no quiero que me siento culpable, y todas esas cosas que vienen porque el Espíritu Santo nos comienza a inquietar y nos sentimos casi lejanos de Dios porque no queremos dejar de hacer esas cosas. Pero cuando sí tomamos la decisión de no hacer más pecado, es cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, quedamos destituidos de Dios y hemos tenido que ser reconciliados a través de la sangre de Cristo, a través de ese sacrificio. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso que debemos confesar, arrepentirnos y al hacer eso cumplimos lo que la Escritura nos dice que Jesús pagó por nuestras vidas y reconocer eso nos da libertad. ¿Y por qué es importante esto? Porque Proverbios 14, versículo 12 dice, hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esto tiene que ver con las justificaciones que muchas veces nosotros tenemos a diario cuando no queremos dejar de pecar, cuando no queremos dejar de hacer algo que es malo ante los ojos de Dios, nos justificamos y decimos, no, pero no es tan malo, pero si otros también lo hacen, pero dice la Escritura aquí, hay caminos que al hombre le parecen derechos,
O sea, todo lo que yo pueda justificar, todo lo que yo pueda pensar y tratar de defender de algo que estoy haciendo, no está bien. Dice, pero su fin es camino de muerte. O sea, todo lo que yo justifique, a la larga, va a tener una consecuencia y esa consecuencia va a ser que me aleje de Dios. Romanos 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es lo que es la consecuencia del pecado. ¿Cómo aplicamos entonces estos conceptos que son lo que hemos ido hablando anteriormente? Y a través de los versículos que nos recuerdan las graves consecuencias del pecado, incluyendo la separación de Dios, la muerte espiritual y física, así como el juicio eterno, porque en algún momento vamos a tener que rendir cuentas ante Dios. Y es importante reconocer estas consecuencias y acudir a Dios en arrepentimiento y búsqueda de perdón y restauración. Ya Jesús nos redimió y nos ha reconciliado con el Padre. Pero ¿cómo aplicamos cada uno de estos puntos que hemos visto? A través de vivir de acuerdo con nuestra identidad en Cristo. Hemos sido transformados, cambiados, limpiados y estamos viviendo en Cristo, pero debemos reflejar el carácter de Cristo en todas nuestras acciones. O sea que la coherencia que hay en lo que yo soy, en lo que hablo, muestren el carácter de Cristo. Lo que yo pienso, lo que yo digo, o soy en mi casa o afuera, muestren la coherencia de que Cristo vive en mí y que el carácter de Cristo se está formando en mí. O sea, esto implica buscar una relación íntima con Dios a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes. Como conclusión, podemos decirte que nuestra identidad en Cristo es un regalo precioso que define quiénes somos y cómo vivimos en nuestras vidas. O sea, al comprender el fundamento de nuestra identidad en Cristo, podemos experimentar la plenitud de vida que Dios desea para nosotros y ser testigos efectivos de su amor y gracia en el mundo. ¿Para qué? Para poder compartirle a otras personas que no conocen de Dios que sí es real y verdadero, que Dios realmente existe, que Dios realmente transforma la vida, la cambia y que realmente Dios tiene un propósito eterno definido para cada persona. Dios tiene un propósito para ti, hermano. Dios tiene un propósito para ti, hermana. Dios tiene un propósito para mí. Dios tiene un propósito para la humanidad. Que Dios les bendiga y estamos en contacto y la próxima semana estaremos hablando acerca del carácter de Dios y cómo ese carácter debe ser formado en nosotros. Dios les bendiga.